Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Antonio Pérez, soy coordinador de ventas del área de GESMEX. GESMEX es la división de Gates de Ingeniería y Servicios. Ingeniería y Servicios está enfocada a el área de oil and gas. Como saben, México es un país que tiene potencial petrolero. De hecho, el potencial de México está creciendo en estos últimos años. Como saben, también el conflicto bélico hace que el mundo tenga necesidad de petróleo. Entonces, Gates hace aproximadamente 7 años toma la decisión de abrir una división de Oil and Gas en México. La división de Oil and Gas, pues somos nosotros, ¿no? Espero que esta breve presentación de Gates y Anés sea de mucho provecho y todas las dudas que tengan, estamos aquí para resolverlas. Empezamos con la presentación. Bueno, como saben, Gates tiene tres grandes divisiones a nivel internacional. Tiene la división de transmisión de potencias, donde está incluida la parte de bandas, bandas sincrónicas, poleas, kits de reemplazo. Está la parte también de conducción de fluidos. En la parte de conducción de fluidos, pues una parte muy importante es la parte hidráulica, que bueno, ya tuvimos algunas capacitaciones de esta parte. Manguera industrial, en esta parte la acabamos de ver con el ingeniero Román. Es una parte muy amplia, muy extensa. Hay diversidad de mangueras para diversidad de productos y aplicaciones, cada una muy especial, debido a que hay una gran variedad de químicos en el mercado que cada uno se trata de diferente manera. Tienen, por ende, diferentes riesgos. No es lo mismo tratar de conducir aguas residuales que tratar de conducir lodo de perforación que muchísimas veces va impregnado con combustibles y derivados de petróleo. Dentro de esta parte de conducción de fluidos también es importante la parte de las conexiones. No podemos tener una manguera, ya sea hidráulica, ya sea industrial, sin tener las conexiones adecuadas, ¿no? Es una parte muy importante. Muchas de estas mangueras de hidráulicas industriales con conexiones se realizan o este ensamble se hace mediante equipos de crimpado y hay una forma de garantizar que esta unión o este ensamble entre manguera y la conexión sea 100% seguro es a través de las pruebas hidrostáticas. Hay diversidad de pruebas hidrostáticas. Esto va en base al tipo de manguera y al tipo de norma que se esté trabajando. No es lo mismo probar hidrostáticamente una manguera hidráulica que tiene una norma tal vez AE100R12, AE100R13, a probar una manguera industrial para conducción de fluidos en plataformas, que probar una manguera rotaria que las vamos a ver más adelante, ¿no? Y bueno, la otra división de Gates, que es Gates Ingeniería y Servicios, como les comentaba, es la división de Gates que está encargada específicamente del sector oil and gas. ¿Por qué hay una división de oil and gas? Realmente la perforación es un sector bastante riesgoso, está catalogado dentro de los 10 trabajos más peligrosos del mundo. Los riesgos de lesiones, accidentes, daños al medio ambiente son muy altos. Por ende, a través de la historia, el sector de oil and gas tuvo que establecer estándares de seguridad demasiado altos. Entonces, estos estándares son muchísimas veces a nivel internacional y se tienen que cumplir. Para poder cumplir con estas normas, estas certificaciones, todos los equipos que hay en perforación pasan por un proceso de certificación, evaluados internacionalmente por casas certificadoras. Hay una infinidad de casas certificadoras, pero la más importante está en Estados Unidos, que es la API, que es la American Petroleum Institute.
es la que rige a nivel internacional las normas de todo lo referente a oil and gas. Entonces, el oil and gas es un sector bastante especial. Se necesita un nivel bastante alto de comprensión técnica para poder brindar servicios, brindar soporte y proponer, por ejemplo, en nuestro caso como Gates, de las mangueras adecuadas para poder trabajar en este segmento de oil and gas, ¿no? Pero la parte de ingeniería y servicios de Gates no solamente es vender mangueras, no solamente es tener conexiones, también hay una parte de soporte que es muy importante, que es la parte de servicios. Más adelante vamos a ver cuáles son los servicios y todo lo que podemos técnicamente ofrecer a los usuarios finales, obviamente en conjunto con los distribuidores. Vamos a ver ahorita un poco de Gates en el mundo. Bueno, Gates, como saben, es una empresa global, internacional, cotiza en bolsa de valores, que tiene aproximadamente 15,000 empleados a nivel internacional, tiene más de 100 locaciones en diferentes regiones y está presente en aproximadamente 128 países del mundo. Hablando de la parte especializada de oil and gas, en lo que es el continente americano hay 2 plantas de oil and gas. Tenemos el privilegio de tener una en México. Es una cuestión estratégica de atender el mercado mexicano. Hay infinidad de empresas que perforan y tienen necesidad y requerimiento de todos estos productos, de los servicios y de la asesoría. Entonces, por eso se tomó la decisión de establecer una planta IANES aquí en México. Y la otra planta está en Houston, en Estados Unidos, es la filial de nosotros allá. Ellos, el acrónimo de Estados Unidos es GESNA, por las siglas de Gates Ingeniería y Servicios Norteamérica. En México somos GESMEX, porque es Gates Ingeniería y Servicios México. También hay una planta en el Reino Unido. Esta planta fue adquirida hace un par de años. Con esta planta que se adquirió hace un par de años, se completa el portafolio de productos, ya que Gates en nuestras plantas en Estados Unidos teníamos una capacidad limitada para ofrecer productos de oil and gas. Llegábamos, no sé, tal vez a longitudes de 90 pies. Entonces, con la integración de nuestra planta en Reino Unido, podemos alcanzar longitudes superiores de aproximadamente 200 pies, diámetros de hasta 5 pulgadas y presiones de trabajo de 15,000 libras. Tenemos también plantas en Medio Oriente, que es MENA, que es Middle East and North Africa, una planta en Singapur, una planta en Australia, para atender los mercados locales de oil and gas. Bueno, y como pueden ver, en el mapa están ubicados todos los puntos IANES que hay a nivel global. Tenemos a GESNA, que es la filial en Houston. Estamos, afortunadamente, nosotros en México, GESMEX, Medio Oriente, China, Singapur y Australia. Son las plantas IANES que hay a nivel internacional. Bueno, y como les comentaba, se tomó la decisión de abrir una planta IANES en México. Esta planta, que es donde nos encontramos, está estratégicamente ubicada en el sureste mexicano. ¿Por qué se tomó la decisión de instalarla en el sureste? La gran cantidad de yacimientos petrolíferos que están costa afuera se encuentran ubicadas en esta región, en la parte de las costas de Campeche y Tabasco. En ese litoral, por eso se toma la decisión de establecer la planta aquí. Otro punto importante también es que las perforaciones terrestres, los yacimientos terrestres, también se encuentran en la parte sur de Veracruz y parte norte de Tabasco, lo que son los municipios de Cárdenas, Comalcalco.
Entonces, la ubicación que tenemos aquí en Gates y Anés es en el municipio de Cunduacán. Nos queda un puerto petrolífero muy cerca, que probablemente ya lo hayan escuchado a nivel nacional, donde se está construyendo la refinería en Dos Bocas, en Paraíso. La planta está a 30 minutos de la refinería de Dos Bocas. Entonces, tenemos un acceso muy cerca al puerto y en Dos Bocas también ese puerto permite la embarcación de personal que viaja hacia las plataformas de perforación. También por carretera, la distancia de aquí al otro punto importante petrolífero, que es la Ciudad del Carmen, la isla de Ciudad del Carmen, nos queda a 3 horas. Entonces, podemos atender clientes de Ciudad del Carmen, clientes locales, inclusive estamos atendiendo parte de Veracruz y el norte de México, lo que es la región de Tamaulipas. Entonces, ese es el punto y esa fue la estrategia de por qué instalar un centro de Gates y Anés aquí en el estado de Tabasco, ¿no? Ok, como les comentaba, el sector de oil and gas es altamente específico, es altamente evaluado, siempre está bajo constante auditorías, certificaciones. Entonces, esto obliga a las empresas proveedoras a estar certificados en distintas normas, ¿sí? Gates y Anés, y en general Gates a nivel internacional, si estamos trabajando con cualquier empresa del sector petrolero, debemos de tener una certificación que se llama API 7K. Esta certificación API 7K es para mangueras rotarias y mangueras cementing, que son operaciones que se ocupan en la perforación de pozos petroleros. También en nuestra planta aquí en Gates y Anés tenemos una certificación de la misma casa que es API. Como les comentaba, la API es la American Petroleum Institute. API da una certificación que se llama API Q1. Esta certificación API Q1 nos avala que nosotros tenemos un sistema de gestión de la calidad, el cual el objetivo es garantizar que todo lo que se produzca aquí dentro de la planta lleve los controles más estrictos de calidad y que no haya errores a la hora de ensamblar los productos que van para el sector petrolero. Afortunadamente o desafortunadamente, hay muchos accidentes en el sector petrolero relacionados con derrames, con fugas de mangueras, con presiones altas. Entonces, todo lo que son las mangueras petroleras están fuertemente evaluados. El no tener una certificación API es sinónimo de riesgo. El tener una manguera que no esté evaluada, que no esté certificada, es mucho riesgo para los usuarios finales. Entonces, siempre las mangueras deben estar probadas o certificadas bajo alguna de estas normas, ¿no? Afortunadamente, Gates y Anés somos la única compañía en México que tiene su propio certificado API 7K. Sabemos de la existencia de competidores, es normal, como en todo mercado, y ellos también tienen certificaciones, pero sus certificaciones las tienen en sus plantas en otros países, en Estados Unidos, Medio Oriente, Inglaterra, pero en México, Gates y Anés somos los únicos que tenemos certificación API 7K y de origen mexicano. Vamos a ver un poco la parte de operaciones y vamos a mencionar los productos. Tenemos una gama de productos que son los productos principales, el core business de Gates y Anés, y vamos a mencionar un poquito de la parte de operaciones, ¿no? Bueno, como les comentaba, la planta de ensamble se encuentra en Cunduacán, Tabasco. Está ubicada estratégicamente en la carretera que lleva hacia donde se está construyendo la refinería de Dos Bocas. También en la carretera nos saca
carreteras para ir a Ciudad del Carmen, para ir a Veracruz, donde son los puntos estratégicos de perforación y donde actualmente hay compañías, empresas petroleras perforando yacimientos que fueron descubiertos hace algunos años o se están explorando nuevos yacimientos, lo que significa que tenemos que tener perforación día y noche para ir descubriendo nuevos yacimientos. Entonces, la planta está ubicada en Cunduacán, Tabasco, estratégicamente. Iniciamos operaciones en el año del 2015. Tuvimos la grata fortuna de tener muchas empresas de perforación que nos visitaron aquí en la planta, vieron las instalaciones, se dieron cuenta de la capacidad de lo que podemos hacer, el tiempo de respuesta que podemos tener y saben y confían que Gates y Anés pueden ser un proveedor muy confiable que puede responder en cuestión inclusive de horas. Tenemos una superficie de 1,600 metros cuadrados. En esta planta hacemos lo que son la producción de ensambles, tanto de manguera industrial que va para el sector de oil and gas, así como mangueras especializadas, que ahorita vamos a mencionar, que son mangueras rotarias, mangueras para preventores, mangueras para la operación de cementación, mangueras para prevenir brotes, que son las mangueras choke and kill. Tenemos también la parte de servicios IMR. Los IMR son inspección, mantenimiento y revalidación. Ahorita vamos a tocar ese punto más a detalle para que nos quede claro. Tenemos el servicio de Rig Site Surveys, que es un levantamiento especializado en mangueras de oil and gas. Sabemos que Gates ofrece la parte de levantamientos en la parte de hidráulica, pero desafortunadamente la parte de mangueras petroleras, oil and gas, es altamente crítico y altamente específico. Por ende, el personal que realiza estas inspecciones debe de tener la experiencia y el conocimiento para identificar riesgos y ideas de mejora y puntos de mejora para los clientes, ¿no? Y el otro servicio que tenemos es capacitación para los clientes. A través de la historia, a través de los años, hemos ido ganando mucha experiencia con todos los clientes, con los usuarios finales, y se sabe y se conoce que el 80-90% de los daños que se producen en las mangueras petroleras es debido a malos manejos, malos ruteos. Es una constante, no solo en México, es a nivel internacional. Por la misma rutina, por los tiempos muy acotados que tiene perforación, es mucho dinero lo que está en juego. Muchas veces mover un equipo de perforación de un lado a otro se tiene que hacer de manera rápida y segura. Entonces, durante estos movimientos no se tiene un cuidado adecuado de las mangueras. Entonces, es en ese punto donde las mangueras sufren los mayores daños, ¿no? Y bueno, vamos a ver los productos principales. El producto estrella de Gates y Anés es la manguera rotaria. Esta manguera se ocupa para bombear fluidos de perforación, que es con lo que se perforan los pozos de petróleo. Estas mangueras son para alta presión, son mangueras demasiado robustas. No son como una manguera industrial que la puedes enrollar y echarla en una pick-up y la trasladas. Estas mangueras, la más cortita que pudiera ser tal vez de 8 pies, ya ensamblada con conexiones y todo, está pesando alrededor de 500 kilos. Entonces, cargar un peso de 500 kilos, estamos hablando de que se necesita equipo de carga, un montacargas, una grúa, para mover este tipo de mangueras. Son demasiadamente robustas. Aquí tenemos las herramientas y equipo adecuado para mover estos tipos de ensamble. Las mangueras rotarias, tenemos dos grandes tipos que son para 5,000 libras o para 7,500. Estas mangueras rotarias pueden ser utilizadas tanto en perforación terrestre como en perforación costa afuera, lo que es la región marina. Estas mangueras están certificadas bajo la norma API 7K. No existe una manguera rotaria que esté trabajando, operando y que no tenga esta certificación API 7K.
Probablemente en algún punto, en alguna parte del mundo, haya alguien que no ocupe una manguera de esto, pero se está arriesgando a tener un problema enorme. En México no se permite, en México está altamente regulado este tipo de ensambles, entonces nosotros podemos proveer todos estos ensambles debidamente certificados, probados, empacados. Es una cuestión altamente rigurosa desde cómo sale el producto de nuestras instalaciones hasta cómo le llega al cliente. Todo eso, todo ese proceso está supervisado y validado bajo esta casa certificadora que es API. Ellos vienen y nos evalúan cada año, tenemos auditoría con ellos y tenemos que demostrar que todo lo hacemos bajo la norma, ¿no? Bueno, después el otro producto que tenemos son las mangueras cementing. En perforación hay una operación que consiste en bombear cemento, no como si fuera una casa, pero es finalmente cemento lo que se bombea, pero se bombea a profundidades de 5,000, 6,000, 7,000 metros de profundidad, a presiones enormes, a temperaturas enormes. Entonces son mangueras altamente especializadas para el bombeo de este tipo de fluidos. Estas mangueras llegan a tener una presión de trabajo de 15,000 libras. Quienes hayan visto o conozcan la parte de hidráulica, la parte de manguera industrial, dudo que encuentren una manguera para 15,000 libras de presión. Las mangueras cementing, por su tipo de aplicación, su presión de trabajo es de 15,000 libras. Tenemos luego las mangueras para líneas de matar y estrangular. Su nombre coloquialmente se llaman mangueras choke and kill, es la traducción en inglés. Estas mangueras sirven para cuando hay un problema a la hora de estar perforando y tenemos un descontrol y el pozo se va a arrancar. Tienen que intervenir estas mangueras para ir desfogando controladamente la presión o hacer una operación que es bombeo a alta presión y poder recuperar el control del pozo. Esas mangueras Choke and Kill llevan una certificación aparte, que es la certificación API 16C. Es una certificación que no cualquiera fabricante de mangueras en el mundo la tiene. Son contados con los dedos las marcas que tienen esa certificación API 16C. Gates apenas la logró hace el año pasado. Nos pudimos certificar en esta norma y ya tenemos disponible esos productos, ¿no? También tenemos unas mangueras API 16D, es otra norma también, que estas mangueras son las conocidas como BOP. Estas mangueras nos sirven para operar un equipo de preventores para cuando existe este tipo de operación, cuando el pozo se sale de control, se opera un equipo que se llama preventor. Ese equipo es operado con estas mangueras BOP y estas mangueras son altamente reguladas, porque estas mangueras deben de tener la característica de soportar fuego directo por un tiempo determinado. Estamos hablando aproximadamente 700 grados centígrados por una hora. Entonces, son certificaciones tan especiales que no cualquier proveedor en el mundo las tiene. Afortunadamente, Gates las tenemos disponibles, ¿no? De ahí tenemos la gama de mangueras industriales especializadas para oil and gas. Dentro de ellas tenemos una manguera que es la manguera leg jetting, que es para plataformas de perforación, les llamamos jackups o son autoelevables. Estas plataformas, cuando tienen que moverse de un punto a otro, necesitan hacer como una operación de yeteo de agua a presión para ir retirando los sedimentos que se producen cuando la plataforma se instala, porque para instalar una plataforma se tienen que enterrar en el lecho marino las bases o las patas de la plataforma, y esto cuando se va a mover la plataforma a otro punto, pues hay que limpiar esos sedimentos que están súper pegados, entonces se tiene que bombear agua a muy alta presión. Para esto es la manguera Leggetti. Tenemos también en el área de oil and gas, en los equipos de perforación, se maneja demasiada manguera hidráulica.
porque los pesos, los equipos, todo lo que se usa ahí es pesado y caliente y con alta presión. Entonces, 90% de los equipos que se ocupan para hacer la perforación son hidráulicos. Entonces, se requiere manguera hidráulica también en estos equipos de perforación. Para suplir la necesidad de esta manguera hidráulica, la división de Gates E&S o Oil and Gas tiene la manguera Power Spiral, que es una manguera para cubrir toda la parte de hidráulica dentro del equipo de perforación. Y bueno, también tenemos manguera industrial que cubre una infinidad de fluidos. Estamos hablando desde agua de perforación, agua marina, agua potable. Se transportan demasiados combustibles como diésel, gasolinas, y los fluidos que se manejan por lo general siempre vienen impregnados de derivados del petróleo. Pudiera ser diésel, pudiera ser gasolina. Y también para operaciones post-perforación, que es lo que llamamos nosotros operaciones de terminación, reparación, completación, estimulación. Se usan químicos muy agresivos. Estamos hablando que se usan ácidos, que se usan gileno, tolueno, que son productos que están muy regulados porque generan cáncer o son explosivos o causan demasiado impacto ambiental. Entonces, en Gates E&S tenemos también manguera industrial para manejar todos estos tipos de fluidos. Bueno, ¿cómo es el proceso de ensamble en Gates E&S? En Gates E&S manejamos básicamente 3 tipos de unión entre la conexión y la manguera. El primer tipo de conexión o el primer tipo de proceso para unir una conexión con la manguera que utilizamos aquí en Gates E&S es el crimpado. Deben conocer el crimpado, es muy similar a lo que se hace en manguera hidráulica. El mismo proceso lo ocupamos aquí, pero en tamaños de 4, 5, hasta 6 pulgadas para manguera industrial. ¿Por qué? Porque pues es la necesidad de los clientes, ¿no? Ellos necesitan mangueras industriales de grandes diámetros que pues tengan la conexión, que sea segura, que no fugue, y esto se logra mediante un proceso de crimpado, ¿sí? El crimpado, como lo habrán visto, pues se ejerce una presión de forma circular, de forma radial, y aprieta de forma pareja o constante toda la conexión. Se hace la deformación de la férula o de la conexión y queda apretado contra la manguera. Entonces eso hace que estén unidos la manguera junto con la conexión, ¿no? Ese sería nuestro primer proceso. Otro proceso que tenemos aquí en Gates E&S es el swash o suajado. Esto es, la finalidad es hacer lo mismo que con el crimpado, pero se hace de una manera diferente. En el proceso de suajado, los dados están fijos y lo que se mueve es la manguera y se mueve en forma horizontal. La manguera junto con la conexión es empujado por un pistón a muy alta presión y se hace pasar por unos conos de diámetro muy reducidos. Al pasar por este diámetro muy reducido, el metal de la conexión se va deformando y se aprieta contra la manguera y es lo que crea la unión de la conexión con la manguera. Y tenemos otro proceso también que se utiliza en manguera industrial, que es el interconstruido. El interconstruido es que tenemos la conexión y sobre la conexión se va fabricando la manguera, ¿no? Obviamente a través de un proceso de pegamentos epóxicos, alta temperatura, vapor, se crea una conexión y queda fija la conexión. Dentro de este apartado de interconstruido, hay otro proceso que se llama wrap. Pero bueno, permítanme una interrupción tantito para mencionarle la palabra clave de esta presentación. La palabra clave es servicio.
Anótenla, por favor, escaneen el código para que puedan participar en la certificación que es en el centro de capacitación de Gates. Está muy interesante. Entonces, les repito de nuevo, la palabra clave es servicio. Por favor, anótenla para poder accesar al la concurso de la certificación, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, dentro del apartado de interconstruido, también una nueva tecnología que acaba de acoplar Gates a su portafolio de productos es el wrap. El wrap es una tecnología donde tenemos ya la manguera cruda por una parte y tenemos la conexión. Estos componentes por separados, la manguera se pasa por un proceso de pelado se quitan algunas capas, se introduce la conexión y mediante unos cementos y químicos especiales se va pegando manualmente en la conexión y posteriormente a través del calor se funden todos estos materiales y queda fijo ya la conexión con la manguera. Es una nueva tecnología que está ingresando Gates. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que es una conexión más segura, es la probabilidad de que haya alguna fuga es mínima. Entonces, y esta parte de elaboración de ensambles wrap se crea también con la finalidad de ser competitivos y de estar al mismo nivel o por encima de los competidores, ¿no? Bueno, como saben, tenemos también en Gates un sistema de identificación de mangueras, el cual, bueno, está estampado dentro de las mangueras, ¿no? En el estampado que tienen las mangueras, podemos encontrar el nombre de la manguera, alguna característica como Plus, Standard, Extreme. Vamos a encontrar siempre la presión que maneja esa manguera o el rango de presiones. Otra parte también en manguera industrial, dos grandes tipos de manguera industriales o dos grandes clasificaciones sería manguera industrial para descarga y manguera industrial para succión y descarga. Son aplicaciones un poco similares, pero en la parte de la construcción de estas mangueras es diferente. La manguera para succión y descarga es un poquito más robusta porque pues precisamente para soportar la presión negativa y poder hacer la función de succión, ¿no? Y bueno, también dentro del transfer podemos encontrar características especiales del diseño de la manguera, como que puede ser resistente a la abrasión, o puede ser megatuf, o pueden ser mangueras trenzadas, resistentes a la flama, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a encontrar también el logo de Gates, el material también de lo que está construido la manguera y por último el tipo de cubierta, ¿no? Y la presión de trabajo de los ensambles. Esto es a nivel general y es como podemos identificar, por ejemplo, si vamos a una visita a campo y vemos una manguera Gates, el saber leer este tipo de transfer nos va a dar mucha información, ¿no? Bueno, las mangueras petroleras, como la API 7K, las mangueras rotarias, las mangueras cementing, la norma establece que nosotros como fabricantes, como proveedores de este tipo de ensamble, debemos de incluir siempre un manual del usuario o una guía de usuario dentro de todos los ensambles de mangueras rotarias que salgan de nuestras instalaciones, ¿sí? ¿Qué viene dentro de esa guía de usuario? Bueno, viene cómo está diseñada la manguera, su construcción, cómo se hizo. Viene el tipo de conexiones, cómo manejarlas, cuál es la más adecuada, qué presión de trabajo tiene la conexión, con qué es compatible, cómo se debe conectar, muchos otros datos técnicos, ¿no? También viene especificado el proceso de marcaje. Todas estas mangueras que están certificadas bajo la norma API 7K, la norma nos obliga a nosotros como fabricantes a estampar un número de serie único. No puede haber
en el mercado o afuera un ensamble con un mismo número de serie. Esto es una inconsistencia y el tener un número de serie único por cada manguera nos va a dar la opción de trazabilidad si en caso llegara a haber alguna falla en el campo. A través de ese número de serie se pueden buscar los registros de todo, de cuándo se produjo la manguera, cuándo se hizo el ensamble, cuándo se probó, cuándo se empacó, cuándo se vendió, cuándo salió, quién la hizo, quiénes fueron los técnicos involucrados, cuándo se fabricaron las conexiones, cuándo llegaron. Entonces, todos esos parámetros se pueden buscar con ese número de serie. Entonces, por eso la importancia y el hincapié de tener estampado dentro de la manguera un número de serie único por cada ensamble. También la guía de usuario nos da condiciones de operación, presiones de trabajo, temperatura. Estos factores son demasiadamente importantes porque a la hora de estar perforando, los parámetros son muy volátiles. Por darles un ejemplo, si estuviéramos perforando un pozo a, no sé, 2.000, 2.500 metros y nuestro fluido de perforación que está en constante circulación tiene una temperatura, no sé, vamos a poner un número 50 grados centígrados, podemos perforar 100, 200, 300, 400 metros. Y si tomáramos el dato de la temperatura, pudiéramos ver que sigue, no sé, en 50 grados, ¿no? Tal vez. Pero resulta que cuando yo perforo 1 metro más adelante, se me eleva la temperatura y mi fluido de perforación alcanza temperaturas de 90, 95 grados, ¿sí? Eso cambia total y completamente las condiciones de operación de las mangueras. Entonces, por eso es la importancia de siempre saber la temperatura de operación de la manguera y sus presiones de trabajo. Otros datos que vienen dentro del manual de usuario son las longitudes correctas, cómo conectar correctamente la manguera, cómo instalarla, buenas prácticas. Viene también la parte de cómo dar un mantenimiento adecuado a las mangueras rotarias o a las mangueras y oil and gas en general. ¿Por qué? Porque estas mangueras están expuestas a condiciones muy fuertes, tanto de medio ambiente como los químicos. Como ya comentamos, se ocupan muchas veces ácidos, salmueras, productos corrosivos, aceites, grasas. Estas mangueras generalmente pasan el 90% del tiempo bajo el sol directo, bajo condiciones de lluvia, bajo condiciones de viento, y en plataformas costa afuera se suma el factor de altas temperaturas por el calor y el ambiente marino, que es altamente corrosivo por los niveles de sal que se manejan. Entonces, en este manual de usuario vienen todas esas recomendaciones, cómo cuidar correctamente estas mangueras rotarias. Vamos a ver un poquitito la parte de servicios. Las mangueras rotarias y las mangueras de alta presión, las mangueras de oil and gas, no son como una manguera hidráulica que puedes cortar, crimpar y cambias y pones unas nuevas, ¿no? Estamos hablando que son mangueras muy pesadas, muchas de ellas llegan a pesar una tonelada o mucho más. No son mangueras que se fabrican de un día para otro, tienen tiempos de entrega largos. Entonces, si una manguera de estas fallas, el cambiarla representa tener parado el equipo de perforación por mucho tiempo. Y eso a su vez representa una pérdida de dinero para las compañías diario. Por hora están perdiendo mucho dinero al tener parado un equipo de perforación por causa de una manguera. Entonces, como no son mangueras que se pueden reemplazar inmediatamente o fácilmente, estas mangueras deben de tener un mantenimiento. En Gates y Annes tenemos un servicio que se llama IMR, que significa Inspección, Mantenimiento y Recertificación. ¿Recertificación de qué? Pues de estos ensambles de oil and gas que están certificados bajo la norma API 7K, ¿sí?
Tomo un momentito también para recordarles otra vez la palabra clave. La palabra clave es servicios. Por favor, anótenla para que puedan participar para ir al centro de capacitación de Gates, ¿no? ¿En qué consiste este servicio? Bueno, como ven en la presentación, tengo una manguera rotaria completamente dañada por fuera. Esta manguera se evalúa por fuera y se determina si es apta para el servicio o no. Después pasa un proceso de limpieza de toda la cubierta. Se vuelve a inspeccionar en busca de daños graves que no se hayan visto en la primera vez. En la planta tenemos un equipo endoscópico por el cual hacemos pasar este equipo a través de todo el cuerpo de la manguera por el interior y vemos si por el interior está dañada, ¿sí? Hacemos las reparaciones que sean pertinentes. Por último, se hace una prueba hidrostática y se recertifica el ensamble, ¿sí? Hay ciertos parámetros que las mangueras tienen que cumplir para que sean candidatas a este servicio, ¿sí? Ok, si ven en la diapositiva, ese es un caso extremo, una manguera completamente dañada y en la imagen de la derecha se puede ver cómo termina después del proceso de todo este IMR, ¿no? Al final, cuando se hace la prueba hidrostática, se garantiza que el ensamble está en condiciones de regresar a su operación normal. Para los que no hayan visto un equipo de perforación, básicamente es lo que vemos ahí. Ese es un equipo de perforación terrestre, el cual consta de una torre, un malacate, y lo que ven por fuera son bombas, son generadores, son tanques de almacenamiento de fluido de perforación, de agua, de químicos. Esta es la parte de las bombas. Todos esos elementos son parte de un equipo de perforación terrestre, pues todos esos mismos elementos tienen que estar sí o sí a fuerzas en un equipo de perforación marino o en plataformas costa afuera. Sin estos equipos no se puede llevar a cabo la perforación. Entonces, perforar en tierra o en mar, debes de tener las mismas herramientas, obviamente bajo diferentes condiciones. Y bueno, por último, para cerrar con la presentación de IANES, vamos a presentar el calendario de eventos que tenemos programados para este año. Les invitamos a todos a que tomen estas capacitaciones donde vamos a tocar temas más específicos y vamos a resolver dudas más específicas. Porque, por ejemplo, hablar del servicio de IMR es un extenso mundo, el cual nos tomaría muchísimo tiempo para resolver muchas dudas, ¿no? Entonces, este es el cronograma de capacitaciones. Vamos a tener bueno, empezamos el día de hoy. El día 18 vamos a tener los conceptos básicos de Oil and Gas, donde tocamos temas muy básicos, desde qué es el petróleo, cómo se forma, para qué funciona, cómo se extrae, qué es un equipo de perforación, cómo funciona. Entonces, si quieren aprender de todos estos temas, les invitamos a tomar todos estos cursos. Ahorita el próximo es el 18 de mayo. Estos cursos van desde lo más básico hasta lo más particular y al terminar los módulos, cada módulo tiene preguntas, las cuales hay que contestar para al final de todo esto ser acreedores a un documento que les avala que tomaron estos módulos, ¿no?